Bien. Josué, capítulo 22. Esta es versión Reina Valera contemporánea. Josué mandó llamar a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: ustedes han cumplido con lo que les mandó Moisés, el siervo del Señor, y a mí me han obedecido en todo. En todo este tiempo no han abandonado a sus hermanos y se han esforzado por cumplir los mandamientos del Señor nuestro Dios. Ahora que nuestro Señor y Dios ha dado reposo a sus hermanos, tal y como lo había prometido, ya pueden volver a sus campamentos, a la tierra que es de ustedes y que Moisés, el siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente les pido que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les dio, que amen al Señor nuestro Dios y que se mantengan en todos sus caminos, que cumplan sus mandamientos y los sigan solamente a Él, y que le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Luego de bendecirlos, Josué los despidió y ellos volvieron a sus campamentos. Una media tribu de Manasés había recibido de Moisés un territorio en Basán. A la otra mitad, Josué le dio tierras entre sus hermanos en la región occidental del río Jordán. También a ellos los bendijo y los envió a sus campamentos. Les dijo: vuelvan a sus tierras, ya que llevan grandes riquezas y mucho ganado, y plata, oro, bronce y muchos vestidos. Compartan con sus hermanos ese botín que le arrebataron a sus enemigos. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés se marcharon y se alejaron de los hijos de Israel. Salieron de Silo, que estaba en la tierra de Canaán, y se fueron a Galaad, donde, en conformidad con lo que el Señor le mandó a Moisés, tenían sus posesiones. Cuando llegaron a los límites del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés levantaron un altar muy grande e impresionante junto al río Jordán. El pueblo de Israel se enteró de que sus hermanos habían edificado ese altar junto al Jordán, frente a la tierra de Canaán. Y en cuanto lo supieron, todos ellos se reunieron en Silo, dispuestos a ir y pelear contra ellos. Aunque antes enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para que hablara en Galaad con los hijos de Rubén y Gad y con la media tribu de Manasés. Finés fue acompañado de 10 jefes que representaban a cada una de las familias de Israel. Estos fueron a hablar con los hijos de Rubén y de Gad y con la media tribu de Manasés y les dijeron: todo el pueblo del Señor pregunta, ¿por qué faltan a su juramento y pecan contra el Dios de Israel? ¿Por qué se apartan de su camino, levantando un altar y rebelándose contra él? ¿No ha sido suficiente la maldad de Pegor, de la que todavía no estamos limpios, y por la cual hubo tantas muertes entre el pueblo del Señor, para que ahora ustedes se aparten y ya no lo sigan? Hoy ustedes se rebelan contra el Señor, y mañana Él se enojará contra todo el pueblo de Israel. Si creen que la tierra que les ha tocado es impura, vengan a nuestra tierra, que es posesión del Señor, pues allá está su tabernáculo, y tomen las tierras que deseen.
pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, pues así lo dan a entender al levantar otro altar, aparte del que ya tiene el Señor nuestro Dios. ¿Acaso no fue un gran pecado el que cometió Acán, hijo de Seraj, al tomar lo que estaba bajo maldición, y por eso el Señor se enojó con toda la comunidad de Israel? ¿Y ese hombre no murió solo en su maldad? Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés le respondieron a los jefes de las familias de Israel: el Señor, el Dios de dioses, sabe que no lo hicimos por rebelión o por pecar contra Él. El Señor, el Dios de dioses, lo sabe, y que lo sepa también Israel. Si mentimos, que nos haga morir hoy mismo. Si levantamos el altar por no querer seguir al Señor, o para ofrecer a otros dioses sacrificios, holocaustos u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. Nosotros levantamos este altar por temor de que el día de mañana los hijos de ustedes les pregunten a los nuestros: ¿y ustedes qué relación tienen con el Señor Dios de Israel? Si el Señor ha puesto el Jordán por lindero entre ustedes, los hijos de Rubén y de Gad, y nosotros, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Entonces los hijos de ustedes harían que los nuestros dejaran de honrarlo. Por eso decidimos levantar este altar, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros, y para que los que nazcan después, para que sepan que nosotros podemos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrendas de paz. Así, el día de mañana, los hijos de ustedes no podrán decir a los nuestros que no tenemos nada que ver con el Señor. Nosotros pensamos, si acaso llegaran a decirnos eso a nosotros o a nuestras generaciones futuras, les diremos que se fijen en la semejanza de este altar que hicieron nuestros padres con el altar del Señor, pues no lo hicieron para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros. No permita el Señor que alguna vez nos rebelemos contra Él, ni que nos apartemos o dejemos de seguirlo, porque no levantamos este altar para ofrecer holocaustos, ni ofrendas o sacrificios. Nosotros reconocemos que hay un solo altar del Señor nuestro Dios, y que éste se halla delante de su tabernáculo. Cuando el sacerdote Finés y los jefes del pueblo y de las tribus de Israel oyeron las palabras de los hijos de Rubén y de Gad y de los hijos de Manasés, les pareció bien lo que dijeron. Entonces Finés, que era hijo del sacerdote Eleazar, les dijo: hoy hemos comprendido que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han intentado traicionar al Señor, han librado de su enojo a los hijos de Israel. Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los hijos de Rubén y de Gad y regresaron a la tierra de Canaán para informar de lo sucedido a los hijos de Israel. La respuesta les pareció bien y bendijeron a Dios, y no hablaron más de pelear ni de destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y de Gad. Estos, por su parte, llamaron al altar testimonio, pues dijeron: este altar es para nosotros un testimonio de que el Señor es Dios. Voy a ayudar al Bier con el agua. Gracias, Bier. Bueno, como podemos ver, es una lectura bastante extensa que no podemos hablar de cada situación, pero lo importante aquí es que gran parte de este capítulo tiene mucho que ver con algo que los hijos de Israel, como él lo dice, están asumiendo de sus hermanos. Pero
creo que hay algo muy interesante que debemos empezar. En realidad es una situación como nosotros podemos también vivir como iglesia o como individuos. Estaba pensando en darle el punto a esto, que es bastante extenso, y había encontrado que con la obediencia y la fidelidad a Dios se construyen las buenas relaciones, la confianza y la paz. Con la obediencia y la fidelidad a Dios se construyen las buenas relaciones, la confianza y la paz. Este capítulo de Josué nos enseñará sobre los destructores de las buenas relaciones, que son el asumir, como vimos allí, si le pusiste mucha atención, el juzgar y el comparar. Ya vamos a ver esas fracciones muy concretas de lo que leyó Pierre ahora. Y puede ser como comparar personas, lugares, tiempos o espacios en realidad, ¿no? Pero esto deja una tenaz consecuencia en nuestra vida, y es la inseguridad. Pero también aprendemos cómo recuperar la confianza entre los hermanos y también recuperar esa paz. Los últimos versículos, como ustedes vieron. Pero si tú tienes defectos, o sea, alguna situación parecida a esta, te tengo una noticia. Eres una persona conflictiva. No me digas, puedes decir. Todos tenemos conflictos en realidad. Todos tenemos conflictos. El mundo de la psicología podría decir que si yo soy un hombre súper conflictivo, me dirían, es un hombre que tiene conflictos intrapersonales, que ahí es de donde prácticamente nace todo. Pero si tú quieres ver un poco más de esto, te lo podría confirmar en tu vida todos esos recursos que has desperdiciado por no saber aprovechar o darle una buena solución a los conflictos en determinados momentos. ¿Por qué hablar de este tema? Es la pregunta. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Bueno, hay que entender que los conflictos son parte de la vida, principalmente. Si estás vivo, mi amigo, es porque tienes conflictos, ¿verdad? Si tú te quedas como alguien sin conflictos, como en una línea plana o una línea horizontal, no estás vivo. Pero los conflictos nos enseñan, nos maduran, nos hacen crecer, a no meter la pata quizá otro rato, o a ser rápido para poder solventar, solucionar los diferentes problemas en nuestra vida. ¿Te gusta vivir en conflicto? Te pregunto. Si te gusta vivir en conflicto, entonces este tema no te va a ayudar y no vas a aprender nada, en realidad. Pero si quieres salir de un conflicto o aprender a tratar bien esos conflictos y manejar esos conflictos, esto que vas a escuchar hoy es muy importante para ti. Hemos predicado de Josué, como hemos visto, obediencia. Ya hemos predicado sobre eso, estuvo Jaime predicando sobre ello, que son los primeros versículos, también sobre fidelidad, que también se predicó, estuve predicando yo sobre eso. Pero todo esto tiene algo siempre tiene que como calar en nuestra vida, todo lo que leemos o aprendemos en este tiempo sobre Josué. ¿Cómo está llegando eso a tu vida? ¿Cómo estás obedeciendo? ¿Qué has aprendido en el ámbito de la obediencia? ¿Cómo has podido aplicar en tu vida la fidelidad? Hoy día vamos a ver algo muy especial. ¿Cómo podemos aplicar estos dos aspectos en nuestra vida? ¿Tú ves esto aquí? Todos tenemos conflictos, desde un ama de casa hasta el padre que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche que llega a su casa. Todos tenemos conflictos. Y eso no es algo que uno puede decir, es que la vida es así. Uno puede hacer todas esas cosas sin necesidad de entrar en un conflicto. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me haces esto? Y cada cosa, ¿no? Si tú eres jefe, entiendes un poquito más ese hombre que está ahí. Responde aquí, habla para allá y ordena, delega, etcétera, etcétera. Cada situación que podemos ver. El versículo 4 nos dice claramente qué espera Dios de nosotros o qué Él quiere darnos. Como dice ahí, ahora que nuestro Señor y Dios ha dado reposo a sus hermanos, tal como se lo había prometido, ya pueden volver a sus campamentos. Dios desea paz para nosotros.
Dios desea vernos en paz. Y eso lo expresa claramente Josué en diferentes capítulos. En realidad estuve leyendo todo lo que hemos analizado hasta el momento, y cada capítulo tiene un deseo de paz de Dios. Y Josué también yendo a ese deseo de paz, aunque sea haciendo la guerra, para conseguir esa paz. Pero en el versículo 5 dice: solamente les pido, amen al Señor, manténganse en sus caminos, cumplan sus mandatos, sírvanle con todo su corazón y con toda su alma. Esto que puse aquí es solamente un poco de información nada más, ¿sí? Pero solamente les pido que aún en sus conflictos, en tus conflictos, tú sigas obediente y fiel al Señor. Pero ¿cómo lo hago? Es la pregunta. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Vamos a ponernos un poco, ¿qué será? Permitamos que esa misma escritura nos presione un poco en entender algo o los motivos principales por lo que la escritura está allí. Lo que le pasó a estos israelitas y a la media tribu de Manasés, de Gad y de Rubén. Empecemos aquí, dice que: y en cuanto lo supieron, todos ellos se reunieron en Silo y dispuestos a ir a pelear contra ellos. Todo conflicto termina en muerte, mi hermano. Todo conflicto. Muerte de una amistad, la separación de los hermanos o la familia o los padres, hermanos que ya no se ven en tantos años, y cosas más profundas también en nuestro ser, que pueden originar también inseguridad. Pero lo que veo de la escritura que se trata de asumir y juzgar están en esos versículos. Porque este sacerdote Fines, como estuviste leyendo, él estaba asumiendo y estaba juzgando algo que, prácticamente nunca pasó. Hubiera sido más sencillo que ellos vayan y pregunten: a ver, hermanos, ¿de qué se trata este altar y cosas por el estilo, no? A ver, entremos en razón. Pero no, alguien fue con un rum y dijeron a los israelitas: están construyendo un altar. Y entonces ellos pusieron al brinco como: ¿cómo puede ser posible? En Silo es el único lugar donde se puede adorar a Dios. ¿Por qué están construyendo ellos eso? Y luego el sacerdote empieza como a comparar, ¿no? ¿No ha sido suficiente la maldad de Peor? La maldad que ellos cometieron fue adorar al dios cananeo de la fertilidad, que podemos verlo en ese capítulo y en ese versículo. Y también dice: ¿acaso no fue un gran pecado el que cometió Acán? Como decirles: ustedes están cometiendo el mismo gran pecado. Y tú puedes ver, realmente estaban metidos en un gran conflicto. Iban a pelear entre hermanos. Iba a haber muerte. Y no solamente de un par de personas, de muchísimos, de cientos de miles de hermanos iban a morir ahí si las cosas no se arreglaban. ¿Cómo terminó el primer conflicto entre hermanos en la tierra? En muerte. En muerte terminó. Porque Caín asumió, porque Caín juzgó y Caín comparó. Caín estaba asumiendo que él no era importante, o a Dios no le interesaba su vida o sus ofrendas. Estaba juzgando que Dios solamente le escucha a Abel, solo a él, a mí nada. Y estaba comparando sus ofrendas, ¿no? Yo verduras y frutas y él becerros, carneros y todo ello, ¿no? Pero ¿cómo vivió después de todo esto Caín? Los que recordamos las escrituras, él vivió una vida insegura, huyendo de un lado para otro. No tenía dónde vivir y escondiéndose. ¿Qué va a pasar? Él decía: cuando me encuentren, todo el mundo va a querer matarme. Entonces tenía que ir de un lugar a otro y brincar de un sitio a otro. Él jamás se pudo estabilizar. Y sus descendientes hasta la fecha. Inseguridad.
Versículo 24. Nosotros levantamos este altar con temor de que el día de mañana los hijos de ustedes les pregunten a los nuestros. ¿Qué relación, como dice aquí el versículo 25? Bueno, casi al final del 24. ¿Y ustedes qué relación tienen con el Señor Dios de Israel? ¿Qué relación? Y luego dice, si el Señor ha puesto el Jordán como lindero entre ustedes y nosotros, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Estaban pensando que Dios había hecho eso, que Dios había puesto un río para poner como un límite, como una frontera allí, como un obstáculo. Pero nada de eso había pensado Dios. Si el Señor puso, por ejemplo, podemos pensar, clases sociales, si el Señor puso diferentes idiomas, si el Señor puso diferentes razas, ¿ustedes qué tienen que ver con nosotros? Si el Señor decidió cada situación, ¿por qué debemos nosotros estar como unidos, hablar lo mismo, tener las mismas costumbres o tradiciones y cosas por el estilo? Es el hombre en realidad quien ha creado las fronteras y los linderos y cosas como esas. Dios jamás quiso que los hombres y los hermanos se separen por cosas por el estilo, ¿no? Jamás. Y muchas veces así es como vivimos. Vivimos como separados por una muralla, por un conflicto, por un problema, por algo que no podemos solucionar o que no estamos tomando en consideración para solucionar. Y claro, hay algo todavía más importante aquí: los defectos de la comparación. Como tú puedes ver, no sé si te ha pasado a ti o si has escuchado de alguien en tu barrio o en tu familia mismo, familiares, por ejemplo, ¿por qué no eres como tu hermano, abanderado, siempre sacando buenas notas, y tú solo en la cama, comiendo y todo eso? ¿Te imaginas cuántas cosas, cuánta amargura está dejando este padre de familia en su otro hijo? Por las preferencias. La comparación amarga el curso de la vida. Nos podemos amargar muy fácilmente, hermanos. Tan sencillo como esto: ese predicador predica que este de acá, o mejor que aquel. A mí me gusta cómo él dice, cómo él hace y se mueve y todo, pero no debemos comparar, hermanos. No debemos compararnos ni comparar a nadie, ni los tiempos, ni que hace 10 años éramos mejores, nada de esas cosas. A mí me gustaría hablar un poquito más acerca de la comparación, que es un estudio pero muy bueno. A mí me ha ayudado muchísimo, porque en realidad en el trabajo, cuando empezamos a compararnos, aquel es mejor vendedor y tú no llegas ni siquiera al nivel más promedio, en lugar de darle un ánimo, esa persona dice: pero entonces que se quede él, pues, sí, es tan bueno. ¿Y qué generamos ahí? Un conflicto entre dos compañeros. En realidad, esto para la resolución de conflictos ahora es hasta una carrera universitaria, los mediadores. Si nosotros como cristianos ponemos a Dios como el principal mediador en nuestras relaciones, si tenemos conflictos, esto sería tan diferente y tan especial venir aquí. Podríamos aprender tantas cosas maravillosas de la Biblia. Estaríamos dispuestos, como dice la Escritura, a dar nuestra vida por los demás. ¿Cómo resuelvo los conflictos? ¿Cómo se resuelven los conflictos? Con la Biblia, como Jesús lo dijo, con la verdad. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocernos más antes de juzgarnos, antes de asumir cualquier cosa de tu hermano, o de tu hijo, o de tu padre, o de tu madre, o de tu compañero.
Mejor ir donde esa persona, si tienes una duda de algo, y conversar, dialogar, y a un lado el celular y dialoguemos un poco y veamos cómo podemos solucionar las cosas. ¿Sabes qué? Yo te juzgué mal. Yo pensé que cuando tú pasaste con esos amigos riéndote, te reíste de mí. Qué genial sería poder hablar esas cosas, ¿verdad? Sería tan especial, el mundo sería totalmente diferente. Tendríamos hijos más seguros, que no estén buscando a la primera cualquier amiguito en el colegio o en la escuela para que le supla el lugar que tienen que darles sus padres o las buenas relaciones. Permanecer significa, según esta escritura, lo que había entendido, permanecer en su palabra significa obedecer y serle fiel a Jesús, a lo que Él dijo, a su enseñanza, a sus palabras. La herramienta es el discipulado. Y aquí quería motivarlos a algo. Hacer una lista de los conflictos que tienes. Quizá vas a descubrir cosas que nunca pensaste de ti. Tú oras, coges un cuaderno y haces tu lista. A ver, yo tengo un problema con aquel. Me acuerdo que esa vez sucedió esto. Él me dijo aquello. Nunca dejamos solucionado un problema que hubo en aquella charla, en el año 1800. No. Pero hagas una lista en donde tú encuentres estos tres factores principales: lo que has asumido, lo que has juzgado y lo que has comparado. ¿Sabes qué es lo especial de todo esto en realidad? La obediencia y la fidelidad nos libran del enojo, como dice la Escritura. Ahí dice claramente, ¿verdad? Dice: hoy hemos comprendido que el Señor está entre nosotros porque ustedes nos han intentado traicionar al Señor. Han librado de su enojo a los hijos de Israel. Dice el versículo 31. La obediencia y la fidelidad te puede librar de muchos enojos. Yo no estoy diciendo que el enojo es un pecado. ¿Sí? No le estoy diciendo que por haberte enojado ya pecaste con tu hermano y cosas por el estilo. No estoy diciendo eso. Simplemente que cuando estás enojado, tú guardas muchas situaciones en tu corazón y ya no quieres estar unido a aquella persona que está quizá en la charla o aquí en la iglesia. Y sabes que esto hace muchísimo daño, no solamente a ti y a aquella persona, sino a todos en realidad. Porque llega el momento en que si encuentras a tu discipulador que está un poco débil espiritualmente, él lo va a tomar hasta personal y no lo va a tomar como Jesús. Y si lo toma personal, va a querer hablar contigo y luego, chisme. Y luego eso se riega un poco más y empezamos y luego estamos como amargándonos. Realmente yo veo aquí cómo Satanás puede obrar de una forma tan finita, llegar a separarnos, a dividirnos. Pero imagina si mañana fueras aquella persona con quien tienes algún conflicto o algún problema y le pidieras perdón por tu actitud. Imagínate eso. ¿Cómo sería? ¿Cómo cambiaría su rostro? ¿Cómo cambiarías tú? ¿Cuáles serían los frutos de eso? Imagina los resultados si a aquella persona tú le sirvieras. Tú le pudieras servir. Y también imagina el gozo que podría generar a toda nuestra iglesia si cada uno de nosotros nos sentáramos a solucionar los conflictos que tenemos con los hermanos. Imagínate el gozo que habría aquí. Un gozo genuino, real. Algo muy especial que nos una. Que cuando estemos 3 días lejos de este lugar donde nos reunimos, ya nos estemos extrañando.
Ya estemos pensando cómo estará este hermano y este hermano que canta y este hermano que predica y otro que sirve y los jóvenes y todo lo que hacen. Imagínate cuánto gozo habría en nuestra iglesia si nos sentáramos nosotros a solucionar los diferentes conflictos. Y no, sin ir muy lejos, solamente imagina el gozo que habría en tu casa si tú te sentaras con tu esposa o con tus padres o con tus hijos a solucionar los conflictos. Qué increíble sería todo en realidad. Pensamos que porque nuestros hijos son pequeños, de 5, de 4, de 3 o de 8 años, no van a entender. No, ellos entienden perfectamente bien esto. Perfectamente bien. Es increíble poder sentarnos en familia y poder dialogar de esas cosas feas. Es tan especial. Inclusive si terminamos llorando, nuestros hijos nos ven como alguien, mi padre es tan cercano a mí. Mi esposa, con ella puedo conversar esta situación. Coqueteos, que cosas, que mentiras, que tantas situaciones. Yo he hecho la prueba y es algo genial. Es algo muy especial. Regalémosles seguridad a nuestros hijos, hermanos. Cuando solucionamos conflictos, la primera victoria y el primer fruto es seguridad. Seguridad en las relaciones. Confianza. Porque puedes ir en cualquier momento a aquella persona y poder expresar lo que sientes sin ningún temor, porque no va a haber alguien que te va a juzgar, porque no va a haber alguien que va a estarte comparando con alguien más, sea inferior o superior a ti. Debemos ver la Biblia, amigos, como algo para llevarlo a nuestra vida, no solamente leerla. Israel en este momento pasó un tiempo de mucha amargura. Estaban estresados. Mientras Josué había visto todo lo bueno que hicieron, en un momento todo se volvió gris. Todo se volvió, como saben decir por ahí, color de hormiga. Pero gracias a Dios pudieron solucionar las cosas. La respuesta les pareció bien, dice el versículo 33. Y bendijeron a Dios y no hablaron más de pelear ni de destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y de Gad. Estos por su parte llamaron al altar testimonio, pues dijeron, este altar es para nosotros un testimonio de que el Señor es Dios. Esto realmente es muy, muy importante. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que el mundo se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos por la forma en que se amen los unos a los otros. Ese es el altar para Dios. Esa es la verdadera adoración que Dios espera, que nos amemos los unos a los otros. Ese testimonio. Imagina vivir ese testimonio. Imagina vivir en ese altar, o como viviendo en ese altar. La adoración de Dios es nuestro amor, nuestras relaciones. Nos olvidamos lo que es adoración para Dios, pero yo entiendo que eso es adorar a Dios. ¿Por qué? Dime tú cómo puedes adorar a Dios si al momento de estar cantando y viva la fiesta estás pero con tu corazón que revienta porque le viste a ese hermano. ¿Tú crees que eso es grato para Dios? Todos entendemos esto. Todos. Hace unos años, cuando teníamos algún conflicto con hermanos, antes de servicio, ¿recuerdan los más viejitos? Separábamos un tiempo y estábamos afuera solucionando los conflictos, ¿recuerdan? Hablando ahí con los hermanos, los solteros, ¿sabes qué? Esto y pasa y todo, y entrábamos adentro a veces secándonos las lágrimas y vamos a alabar a Dios. Qué especial que era. Yo sí me acuerdo de eso y extraño muchísimo eso. Podemos hacerlo y necesitamos hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque la muestra de la obediencia y la fidelidad está en que decides solucionar
y perdonar por amor al Señor, por mantenerte en sus caminos. Ese es el verdadero servicio a nuestro Padre. Ese es el verdadero altar. Extrañamos eso. ¿Tienes algún conflicto en tu casa? Tómate un tiempo y soluciona las cosas que tengas en tu corazón. Los malos entendidos que hayas tenido en tu hogar, con tu hijo, con tu esposa, solucionémoslo. Y luego, ora o canta una canción con tu esposa y vas a sentir lo que Dios siente cuando nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Vas a sentir lo que Dios siente cuando hay paz en el pueblo de Dios. Como Dios le encanta ver que los hermanos vivan en armonía. Él se siente tan feliz. Dios todavía confía que su pueblo, ustedes, nosotros, podemos adorarlo de verdad. Este es el altar de adoración, hermanos. El que nos amemos los unos a los otros. Jesús lo dijo. No es nuestra imaginación. Tú conoces perfectamente bien esto. ¿Qué te falta? ¿Qué te faltaría para poder ir donde tu hermano y hablar las cosas del corazón? ¿Qué te faltaría? Decidirlo. O sea, tu hermano no te va a decir, qué pecador o cosas por el estilo. No. Espero que esto se pueda compartir al resto de hermanos en las charlas, a tu discipulador. Si tienes un conflicto con tu discipulador, si hay alguna situación, háblala. Veamos cómo Dios se puede glorificar en esta iglesia. Veamos cómo Dios puede mostrarnos su poder, su gloria, a través de que nosotros lo honremos de verdad. Amándonos, insisto, perdonándonos. Dejemos de comparar, amigos. Dejemos la amargura. Eso es inservible. Eso no vale en el reino de Dios. La Biblia expresa claramente que más de la tercera parte va a morir por haber bebido el agua amarga, que se llama la amargura. Tantas escrituras existen para demostrarnos que eso daña las relaciones, va a dañar el mundo, daña a nuestros hijos, la sociedad. O sea, hay tantas situaciones, amigos, que podemos ver en la Biblia que pueden servirnos y tomarlas como herramientas para ganar esta batalla. Vamos a reunirnos por charlas y espero que esto les haya servido. La próxima semana vamos a empezar algo relacionado con esto, ¿sí? Vamos a empezar un nuevo estudio y realmente hay muchísimo de esto allí, ¿sí? Muchísimo. No hemos hablado aquí nada del Espíritu, pero hay tanto ahí, tanto que ver, ¿sí? Vamos a reunirnos por charlas, hermanos. Buenas noches.